Muy buenas tardes, tengan apreciables doctorantes. Es un placer para su servidora en esta ocasión poder disertar nuestra cuarta y última cápsula informativa, en donde abordaremos propiamente el tema de la interpretación jurídica. Y cuando hablamos de la interpretación jurídica, bueno, primeramente tenemos que partir que la interpretación es aquella que, si bien es cierto, busca que nosotros como individuos podamos realizar, podamos aplicar métodos, podamos luego entonces justificar mediante argumentaciones y todo ello nos lleve a realizar una interpretación correcta, ¿no? La justificación propiamente de la argumentación se basa en el estudio, en el análisis y en la forma de transmitir primeramente lo que mandata nuestra norma jurídica, el sentido que nosotros le damos y cómo lo aplicamos y luego entonces cómo nosotros transmitimos esta información. Vemos pues que cuando nosotros hacemos referencia a esta forma, encontramos también que surge la justificación mediante la jurisprudencia. ¿Por qué? Porque es aquella donde donde se realiza esta interpretación de ley. Por tanto, vemos que es necesario acudir al desarrollo de la propia interpretación de las normas y también comprendida propiamente la jurisprudencia, comprendido todos aquellos instrumentos que le dan soporte a algún momento dado a nuestro dicho o algún medio probatorio para que en base a ello podamos nosotros soportar, fundar y motivar. Cuando nosotros hacemos referencia primeramente en el desarrollo del proceso de la interpretación jurídica, vemos que frente al positivismo regido para poder aplicar la norma jurídica, se hizo frente a la hermenéutica. ¿Por qué? Porque vemos que esta es la que se encarga de darle un sentido a la norma, ¿no? Es decir, de que encuentre esta forma de recepción más que de producción y por tanto empieza a establecer un sentido dentro del texto mismo y surge este resultado, ¿no? Como un compromiso del que realiza la interpretación. Por ello, el intérprete es quien debe tener la actitud de restablecer el sentido que se pretende producir. Cuando hablamos de la hermenéutica, hacemos referencia propiamente a la interpretación. Por tanto, la hermenéutica jurídica es la interpretación de las normas jurídicas y tiene que ver con Hermes, ¿no? Que es el dios de las cosas ocultas. De ahí que lo hermenéutico tenga que ver con lo cerrado, con lo oculto. Por tanto, hablar de la hermenéutica vemos que es aquella actividad del pensamiento y es considerada como una disciplina que deriva lo oculto. Entonces, hacemos referencia a evidenciar todo aquello que se desconoce. Es en ese sentido cuando nosotros hablamos de la interpretación que se va a entender como aquella que consiste en dar significado a las cosas. Por ello, la interpretación jurídica hace referencia a cualquier circunstancia que pueda concluir o que pueda conducir a dos posibilidades. La primera, la ascripción de un significado jurídico relacionado a determinados hechos, determinados signos, acontecimientos o comportamientos, los cuales se puedan constituir en objetos jurídicos o también en atención a que son jurídicamente interpretados. Y mediante el segundo elemento es la ascripción de un cierto significado a un discurso jurídico como tal, como es cuando nosotros aplicamos la ley. Cuando nosotros hacemos referencia que el derecho se interpreta, vemos pues que es porque los conceptos y porque los términos del derecho están expresados en signos lingüísticos y que estos no son exactos ni tampoco precisos, ya que hacen referencia a hechos humanos deliberativos, no mecánicos y que obedecen a intenciones objetivas y subjetivas que en algún momento dado pues pueden resultar de difícil entendimiento y explicación. Por eso vemos que se da en contextos sociales, que también toma en consideración circunstancias políticas, religiosas, económicas y también en algunos supuestos educativas, ¿no? Que también vemos que se expresan en juicios lógicos que encierran una proposición abstracta que es general y que también se considera como impersonal. De esta manera, pues puede prever casos concretos en los que se verifica la aplicación. Cuando nosotros aplicamos el derecho, vemos que el juzgador no puede sustraerse por completo de una carga emotiva y personal que le infiera a cada uno de los sujetos, ¿no? Sino más bien
esta emana como producto de la clase de persona que son y también la manera de cómo se ven las cosas. Es en ese sentido como los jueces van a tomar en consideración no únicamente la forma en que se comportan los sujetos, sino también todo aquello que de manera integral otorguemos como medio de prueba, otorguemos como justificación, planteemos dentro de nuestros escritos y demás. También nos indica que otro de los elementos que se realizan dentro de la interpretación jurídica es la jurisprudencia. Mediante la jurisprudencia vemos que se interpreta el sentido de la norma jurídica. Por tanto, es necesario que nosotros refiramos una forma de aplicar los diversos métodos y también las escuelas en la interpretación histórica del derecho, ya que si bien es cierto, son utilizados por el máximo tribunal para poder resolver asuntos que sean sometidos a su consideración y no únicamente se basan en lo que de manera literal se contemplan las leyes, sino que también se emplean para fundar y motivar la jurisprudencia, ¿no? Por ello, también constituyen precedentes que sirven para poder resolver problemas futuros. Es por ello que decimos que interpretar es dotar de todo sentido o significado un determinado enunciado, es decir, o es desentrañar el sentido que con ello se encierra, ¿no? Cuando nosotros hablamos propiamente del derecho, vemos pues que la creación del derecho es, por tanto, una virtud de las normas jurídicas que son creadas por el legislador en un acto incompleto, inacabado, debido a las características propias de los ordenamientos generales. Y por tanto, esa generalidad, abstracción e impersonalidad por la cual los tribunales aplican el derecho, lo concretizan y al interpretarlo vemos que lo complementan, ¿no? Es por ese sentido que la interpretación no es propia del derecho, pues también vemos que si bien es cierto, conjuntan diferentes elementos al momento de interpretar, no únicamente nos quedamos con lo que de manera literal contempla la norma, sino que hacemos una conjunción de lo que dice la norma, los hechos que están dando motivo a la litis y también los medios probatorios que lo van a soportar, ¿no? La interpretación jurídica se hace presente también o se debe hacer presente la teoría desarrollada por Luhmann. Nos dice que aquí se toma en cuenta la razón de la interpretación cuando depende de elegir entre una pluralidad de interpretaciones la que mejor resulte en cuanto al objeto de análisis. Y en eso se le da especial relevancia a la continuidad, al desarrollo jurídico y a la equidad. La importancia de la continuidad se manifiesta cuando las interpretaciones se mantienen mucho tiempo después de que el autor de la ley ha perdido el poder, incluso constituye un criterio orientador hasta cuando la propia ley ha dejado de existir. Después vemos que el impulso del desarrollo jurídico y la equidad se encuentran presentes cuando es interpretado de manera similar el derecho en casos iguales. Así, estos factores ponen en evidencia la importancia de que exista una interpretación jurídica. Por ello, vemos pues que la interpretación en absoluto representa dentro de un orden jurídico la forma correcta, completa y unificada de tomar en consideración todos los elementos con que se cuente para llegar a un resultado final. La interpretación jurídica se dice pues que es este presupuesto o es considerado también como uno de los presupuestos de las leyes y también de la jurisprudencia, siendo así que delimita su objeto y que da un sentido mismo a los hechos y luego entonces a la ley. Pero interpretar no solo es en un sentido de la ley, sino que también cumple con una función como la integrativa. Cuando hablamos de la cuestión integrativa, es algo que desentraña un sentido, es determinar su extensión y también el significado dentro del ámbito plenario del derecho. En ese tenor es todo aquello que complementa y que le da cabida y que también otorga una validación. Ejemplo de ello, en la época clásica romana se empieza a interpretar el derecho y de igual manera se hace alusión a la época de las luces con el surgimiento de el Mas Gallicus y el Mos Italicus. En ese sentido se empieza a crear la interpretación exegética, es decir, la de estricta aplicación de la ley gramatical y literal. Mediante esta fue adoptada por el método francés del Código Napoleónico, el que incluso señalaba que los jueces no podían interpretar la ley. En caso de duda, deberían acudir al legislador, con lo cual se demostraba que el juez era una simple máquina aplicadora del derecho, ¿no? También es importante destacar que este método se iniciaba mediante un proceso de fijeza en el derecho y de seguridad jurídica, además que dio un origen a partir de una interpretación estricta, ¿no? Se crea también la interpretación auténtica de la ley, aunque como contrapartida se crea también el monopolio de la interpretación
por parte de los legisladores. Es por ello que el derecho positivo lo es todo y en algunos casos vemos que, si bien es cierto, la ley es dura, pero no por ello deja de ser ley. Es por tanto que nosotros identificamos toda esta importancia que tiene realizar una correcta interpretación, porque es aquella que nos va a dotar de los elementos para convencer a la autoridad de la veracidad del dicho y también otorgarle los elementos a la autoridad, en este caso al juez, para que su resolutivo pues sea acatado, ¿no? Bueno, estas y otros temas vamos a continuar disertando en nuestras sesiones virtuales. Que tengan excelente día. Hasta luego.